Buenas tardes, ingeniero Juan Palma. Este sería mi exposición de tipos de empuje a considerar sobre una estructura de contención. Cuando se calcula una estructura de contención de tierras, existen distintos empujes a considerar dependiendo de la movilidad relativa entre las estructuras y las partículas del suelo. Básicamente podemos hablar de tres tipos de empujes, es decir, tenemos el empuje activo, el empuje al reposo y empuje pasivo. Estos empujes tienen un valor creciente según bajamos en la lista, es decir, el activo es el menor de ellos. Luego vendría el empuje al reposo y finalmente el de mayor valor sería el pasivo. Es fundamental, por lo tanto, aplicar estos tres correctamente. La idea de aplicación de cada uno es muy sencilla. Solo hay que tener en cuenta el concepto de cada uno. Es decir, el empuje activo se produce cuando la estructura de contención se mueve en una magnitud X, de forma que el terreno se descomprime. Por tanto, emplearemos este empuje en el cálculo de muros de contención o muros en mesura, que son libres de moverse en cabeza. Tenemos el siguiente, que es el empuje al reposo. Se produce cuando la estructura de contención prácticamente no sufre desplazamiento. Esto se dará cuando la estructura esté convenientemente arriostrada. Un caso típico es el de los muros de sótano en edificaciones, en los cuales el o los forjados que arriostran al muro impiden su desplazamiento en cabeza al hacer de diafragma y indeformable, ¿verdad? Y por último tenemos el concepto del empuje pasivo, que es decir, que se produce cuando la estructura de contención es la que empuja contra el terreno. Este empuje lo emplearemos, por ejemplo, para equilibrar la estructura contra el desplazamiento que se encuentra empujando contra el terreno. No entraremos en cómo se evalúan numéricamente estos empujes debido a la extensísima profusión de fórmulas en normativas y bibliografía. El empleo de dicha fórmula es muy sencillo, conociendo ciertos parámetros del terreno. Bueno, imaginemos, por ejemplo, un depósito rectangular enterrado que se encuentra vacío en su interior, o sea, es decir, sin fluido, y cuyo movimiento está libre en cabeza, ¿verdad? Imaginemos también un estribo de un puente con aletas envueltas sobre el cual el tablero del puente apoye sobre su neopreno y permita el movimiento en cabeza del estribo. Bueno, como le decía, y podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué tienen en común estas estructuras? Bueno, a priori calcularíamos las dos estructuras con el empuje activo, ya que se pueden mover libremente en cabeza, pero podríamos estar cometiendo un error. Las dos estructuras tienen en común que poseen muros ortogonales que limitan los desplazamientos en cabeza. Se grafican los desplazamientos horizontales del muro. Como se puede apreciar en la deformada, el empuje actuaría hacia afuera del muro, es decir, hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Podemos comprobar que cuando el muro del fondo se encuentra con los ortogonales, el movimiento es nulo, es decir, nada, no hay movimiento. Sin embargo, conforme nos alejamos del empotramiento, el muro comienza a comportarse como un muro en mesura. Bueno, esto significa que en la zona cercana a los muros ortogonales, al no producirse movimiento, el terreno no se descomprime y por lo tanto no se moviliza el empuje activo. El terreno empujará más que el previsto empuje activo,
ya lo hará con el empuje al reposo. Por lo tanto, estaríamos del lado de la inseguridad. Entonces, nos podemos preguntar cómo podemos acotar la zona de actuación de uno u otro empuje. Bueno, precisamente con el ejemplo anterior que nos relaciona el movimiento X que sufre el muro en cabeza con su altura, ¿no? Entonces, finalmente, para equilibrar la cimentación del muro, si la zapata se encuentra suficientemente enterrada en un terreno que tenga cierta compacticidad, no sea un relleno, o sea, que no sea un relleno suelto, se podría considerar el empuje pasivo para equilibrar los anteriores. Vemos por tanto en el ejemplo anterior que en ocasiones no se trata de seleccionar únicamente un tipo de empuje, sino elegir, o sea, o aplicar el correcto, sino que los tres pueden actuar simultáneamente sobre nuestra estructura de contención, es decir, sabiendo aplicar valga recalcar, cada proceso, ¿verdad? Entonces, para poder tener digámoslo así, una cimentación segura. Bueno, y sería todo. Muchísimas gracias.